les doy la bienvenida a esta que es nuestra última conferencia del ciclo 2014. De todas maneras, vamos a seguir con nuestras habituales reuniones de los días lunes, de 19:30 a 21, en Melo 1853, acá en Vicente López. Por supuesto que como ustedes ya saben, esas reuniones son abiertas al público, así que están todos invitados a participar. Vamos a comenzar agradeciendo a las organizaciones que nos acompañaron durante este año. La Fundación Cívico-Republicana, Fundación Libertad y Progreso, Fundación Atlas 1853, Fundación Frederick Naumann para la Libertad en la Argentina, que agradecemos la presencia de Juan Manuel Agüero, que es el director de proyectos, a RELIAL, Red Liberal de América Latina, cuya presidencia, conjuntamente con la Fundación Cívico-Republicana, ejerce el doctor Ricardo López Murphy. Y también queremos hacer un agradecimiento, un reconocimiento especial a la Fundación LED, que nos apoyó con toda la logística en oportunidad del panel en defensa de la libertad de expresión. También queremos agradecer a los medios que nos acompañaron en la difusión de estas actividades y además muchos de ellos también nos concedieron la oportunidad de ser entrevistados de manera tal que la ciudadanía tuviera un conocimiento más profundo de cuál es nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias para Manu Kikuchi, Cuento Chino, Radio El Mundo. Diana Jiménez con su programa Diana Presenta, acá en el canal Zonal, que también nos acompaña esta tarde, está presente acá en la sala. Susana Echeverry, de Radio Manantial, Simplemente a mi manera. Cecilia Fernández, Radio Claves del Sur, Gran Muelle, un lugar de historias. Carlos Cabana Cal, Enfoques Positivos. FM Radio Urquiza para su programa La Política y los Políticos, el Argentinische Blatt, y a Barbarroja Ediciones, que a través de Rodolfo Distel y Rosa Pels nos permitieron este año, nos invitaron a participar en el auspicio, conjuntamente con otras organizaciones, de dos libros muy importantes que se presentaron en la ciudad de Buenos Aires en el Museo Roca. Este Ateneo, como ustedes saben, es una entidad de bien público, pertenecemos a la red Ser Fiscal y a la red Por la Libertad. Muchos dirán cuántas redes, vamos a terminar todos enredados, pero un poco la imagen es esa. Parte de nuestros objetivos, de nuestro trabajo, es lograr o contribuir a la construcción de una red que pueda contener a todas las organizaciones y a los ciudadanos que comparten nuestras mismas inquietudes. Este Ateneo trabaja por las ideas de la libertad, comparte el sueño de Alberdi. El sueño de Alberdi es nuestro sueño, que se trasunta en una república que está a años luz de lo que nos está ofreciendo en este momento Cristina Fernández. Entre Alberdi y la República de los Kirchner, evidentemente hemos hecho bastantes cosas mal en el medio. Nosotros entendemos, por ejemplo, que la llegada de Perón al poder produjo una ruptura, un quiebre, del cual no pudimos, no supimos, no quisimos cómo recomponernos. Nos abrazamos a un modelo populista y hay todavía muchos de nuestros conciudadanos que siguen pensando en el populismo como una panacea, sin entender que se alimenta de la pobreza de su pueblo. Este año vamos a cumplir 31 años de democracia, pero lamentablemente no podemos decir que hemos recuperado la República. Este año el Ateneo se ha centrado fundamentalmente, ha trabajado fundamentalmente en las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque vemos que día a día este gobierno avanza sobre cada una de nuestras libertades. La palabra libertad
ha pasado a ser un vocablo que molesta a este gobierno, molesta a todos los parásitos que viven del Estado y de nuestro esfuerzo, y también molesta a los terroristas de ayer devenidos hoy en funcionarios públicos, donde obviamente la palabra libertad les produce un gran escozor. Por eso es que la mayor parte de nuestras actividades se han centrado en el tema de la libertad. Nuestra esperanza es que se acabe la época de los K y el año que viene vamos a tener una posibilidad de hacerlo. Nosotros trabajamos para las próximas generaciones, pero también trabajamos para nosotros mismos, porque creemos que nos merecemos una Argentina diferente. Acá en el Ateneo entendemos que educando en valores estamos construyendo futuro. La historia permanentemente nos está dando ejemplos de que aquellos pueblos que han crecido con fuerza en sus valores, que quieren progresar, que tienen una cultura de trabajo, que se ocupan por la educación de su pueblo y que cuidan de la libertad, son siempre países que resultan exitosos independientemente de si han recibido grandes dones de la naturaleza para que esto así sea. Nosotros defendemos nuestros principios y trabajamos principalmente para poner nuestras ideas en acción. Un ejemplo concreto es el trabajo que ha realizado este año el Grupo de Pensamiento de Acción Política. Han trabajado y está ahí ya saliendo del horno una reforma del régimen electoral donde propiciamos la boleta única y la división por circunscripciones. Realmente han trabajado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y lo que vamos a hacer en los próximos días es presentarlo ante las organizaciones que siempre nos han acompañado y a los partidos políticos que sabemos que comparten esta misma inquietud que nosotros tenemos. Argentina necesita hoy más que nunca de las ideas de la libertad y de la participación activa de todos nosotros. Cuando hablamos tanto de participación activa, ¿a qué nos referimos? Nos referimos justamente a que se acerquen a organizaciones como las nuestras, que se acerquen a los partidos políticos. Es necesario que empecemos a trabajar en los partidos políticos justamente como para poder eliminar eso que tanto criticamos y poder producir una renovación en la dirigencia. Si nosotros no nos inmiscuimos en política y en hacer que la vida interna de los partidos políticos se clarifique y sea más sana, esa renovación no va a llegar nunca. Podemos participar en foros, en cámaras empresarias, en colegios profesionales, en ateneos como el nuestro. La salvación de nuestra sociedad depende de eso. Por eso es que los invitamos nuevamente a la acción, a no ser meros espectadores, sino a ser protagonistas de nuestra propia historia. No podemos pretender una Argentina diferente con gente indiferente. Entonces, les pedimos que nos acompañen a dar vuelta esta página de la historia, a cerrar este libro bochornoso, a pegar ese salto para adelante hacia una democracia de calidad. No nos olvidemos que hay adelante una república que nos está esperando. Muchas gracias. Me placer de presentar a Martín Lagos, autor del libro, conjuntamente con Juan Lach, El país de las desmesuras. Martín Lagos es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y Master of Arts Candidate por la Universidad de Columbia con beca de Fiel y de Ford Foundation. Fue fundador y miembro del Consejo Superior y profesor de la Universidad del SEMA desde su creación en 1978, siendo actualmente su presidente. En 1988 fue honrado con la prestigiosa beca Eisenhower para profundizar sus conocimientos sobre las políticas económicas de los Estados Unidos. Fue economista jefe de Fiel y de Bank Boston, asesor de los ministros Martínez de Hoz y Alemán y director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino. Ocupó la vicepresidencia del Banco Central desde noviembre de 1996 hasta abril
de 2001, habiéndose desempeñado en la misma posición, aunque brevemente, en 1981. Entre 2002 y 2008 fue miembro del directorio y vicepresidente de Seguros de Depósitos Sociedad Anónima. Ha publicado numerosos trabajos y artículos sobre temas de política económica y economía política argentina, y en colaboración, como dijimos al principio, con Juan Leitch, los libros Claves del retraso y de progreso de la Argentina y El país de las desmesuras. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia. Casi diría que después de escuchar a Magdalena, nos podríamos parar e irnos, porque en realidad lo dijo todo, ¿no es cierto?, en su intensa introducción. Yo quiero agradecer, obviamente, a este instituto, a este Ateneo, que lleva el nombre de una persona de pensamiento tan profundo, y como Alberdi, la oportunidad de estar aquí, pero hablando a lo mejor también de personas de carne y hueso, además de instituciones. Quiero agradecerle a uno de los miembros de la institución, que es la persona que me cursó la invitación. Está acá con nosotros el señor Gabriel Mayor y su esposa, a quienes conozco desde hace más de 40 años y que fueron, bueno, los artífices que explican por qué estoy yo acá. Y sobre Ricardo, que espero que participe sobre todo en el debate final, opine del trabajo y después también en la contestación de sus preguntas. También lo conozco hace mucho tiempo, no fuimos compañeros de estudios, pero en algún momento nos conocimos, supongo yo que en las décadas 70 y probablemente también en el 80, lo suficiente como para que algún día lo invitara a ser socio mío en un estudio, pero al cabo de no más de un año o un poco más de un año, a él le ofrecieron ser también economista de FIEL, el lugar donde yo había trabajado 8 años de mi vida, apenas recibido. Y Ricardo me dijo: mira, esta propuesta, a mí me gusta más que me den un tema y tener 3 meses para escribir un paper sobre ese tema y no tener que contestar a boca de jarro en una reunión de un banco, de una empresa, si los bonos van a subir mañana o van a bajar pasado. Lo cual revela que ya desde aquel entonces tenía más inquietud por el largo plazo que por el corto plazo, aún a riesgo de resignar alguna retribución material. El tema de mi exposición hoy son estos 2 libros. En realidad uno salió en 2011, el otro en ahora, en el mes de agosto. Este segundo ha tenido más repercusión, tal vez por el título, porque tiene un título más marketinero, y tal vez también por las circunstancias. El primero salió en 2011, cuando Cristina Kirchner ganó las elecciones con el 54% de los votos y parecía que la Argentina seguía su trayectoria ascendente. Me parece que pocas personas le prestaron atención, pese a que el trabajo era un trabajo de historia. Y este otro ha caído en un momento en el cual estamos en un tembladeral, de manera que probablemente también eso impacta la manera como los medios de difusión, las radios, los periodistas lo han atendido. El trabajo, además, ambos trabajos fueron resultado de largas investigaciones, cada uno llevó 2 años, y también tengo que mencionar como persona de carne y hueso al licenciado Luis Bameule, amigo mío de muchos años también y amigo del IH, que en algún momento, creo que 2008 o 2009, nos convocó, nos preguntó si queríamos investigar sobre este tema del destino de la Argentina. No tardamos mucho en decirle que sí, en armar los primeros índices, en formar los equipos y ponernos a trabajar. El hecho financió, digamos,
podría decir, 4 años de investigación, y lo hizo porque tiene hijos y porque le importa la Argentina, digamos, no por ningún otro motivo, pero digamos, me parece importante destacar cómo deben concurrir distintas personas con distintos talentos para hacer estas cosas. Por otra parte, da un poco de vergüenza analizar el retraso de la Argentina en 2011 o en 2014, dado que este es un proceso que viene de largo. Yo recordaba recién, en los años fines de los 60 o comienzos de los 70, ya hay trabajos, por ejemplo, de un economista cubano, Carlos Díaz Alejandro, que estuvo aquí. Él estaba en la Universidad de Yale, exiliado de Cuba, y tenía que hacer una tesis, y tenía, digamos, con las personas que dirigían su tesis, vieron varios países para analizar, y él le interesó la Argentina. Nunca había estado acá, pero simplemente por esa frase o definición que le atribuyen, yo creo que le atribuyen, vos por ahí repararás, a Kuznets, un economista que se destacó justamente por estudiar el largo plazo de muchos países, y él decía, hay 4 clases de países en el mundo: los desarrollados, los subdesarrollados, el Japón, que en aquellos años uno podía pensar que debía estar subdesarrollado y estaba llegando al desarrollo, y la Argentina, que debía estar entre los desarrollados y se había venido para atrás. Las cosas que Carlos Díaz Alejandro escribió sobre la Argentina en aquellos años, en realidad estos trabajos lo único que hacen es ratificar lo que él había pronosticado. Él dijo, ustedes están haciendo esto y van en aquel camino, ¿cierto? Y 40 años más tarde, nosotros hemos ratificado, con más números, con más estadísticas, con más computadoras, y con los resultados a la mano, digamos, con los resultados a la vista, con el diario El Lunes, como se dice, lo que Carlos Díaz Alejandro y muchos otros, digamos, cualquiera que mira las bibliografías que están aquí, van a ver un montón de personas que ya estudiaban el retraso de la Argentina en los años 70, 80. De manera que, de alguna manera, el libro es el resultado de una frustración, mirar nuestro desempeño como economía. Vamos a ver si logramos pasar. Bueno, el primer libro es una comparación de la Argentina con los países más ricos del mundo, y luego todo un repaso de las hipótesis que se han arriesgado para explicar por qué nos atrasamos, por qué nos retrasamos. Después vamos a ver cuándo y cuánto, y cuáles de estas hipótesis parecen más verificables, más creíbles, y cuáles menos. El segundo, en desmesuras, dejamos de comparar. El primero fue como cuando uno se compara contra el mejor del grado, ¿vieron? Muy agradable, a veces no es el mejor de la clase. En el segundo nos comparamos contra más o menos los que estamos en el mismo grupo, algunos vecinos, algún país como el caso de Nueva Zelanda. También voy a explicar un poquito por qué tomamos Nueva Zelanda, además de Brasil, Uruguay y Chile. Países que han pasado también por etapas de retraso importantes, países que han hecho algunas de las cosas que nosotros hemos hecho en política económica, o que tienen algunas características también, llamémosle políticas o sociales parecidas a las nuestras. Nos pareció importante ver también qué contrastes podíamos encontrar en este segundo grupo de países. La historia está centrada en torno a una variable que todos ustedes habrán escuchado ya hablar, el llamado Producto Ingreso Bruto. Antes le decíamos PBI, ahora se le dice PIB, y en su versión luego per cápita, como indicador de desempeño. Hay mucha crítica. Acá los economistas podrán aportar más. Hay mucha gente que dice, bueno, pero no es el único indicador que mide el éxito de una economía, de una sociedad. Porque hay, digamos, otras dimensiones que podrían ser la satisfacción de la gente, la felicidad, el grado de educación, de cultura, el estado de la salud pública, etcétera, que a lo mejor no están bien medidos en esta
estadística que mide básicamente los ingresos, es decir, las actividades que se pueden medir a través de la generación de ingresos. Yo les diría, miren, el Producto Bruto no mide todo, pero mide mucho, realmente mide mucho, no deja fuera tantas cosas. Y además, lo que deja fuera, en todo caso, los factores de cultura o de salud pública o de educación, de alguna manera también están reflejados. Porque un pueblo más educado y con mejor salud o con más nivel cultural probablemente genere un Producto Bruto más alto que otro. De manera que, aunque más no sea indirectamente, está allí. Y además hay otra razón, y esta es definitiva. Es la única estadística para la cual uno encuentra números comparables en todo el mundo. Es decir, se calcula con la misma metodología acá que en Tailandia. Luego viene un problemita de cómo pasar de moneda peso argentino a moneda baht de Tailandia o dólar de Estados Unidos, que es una cuestión que resuelven estos señores que están mencionados allí. Pero además de poder ser comparado a lo largo de distintos países del mundo, se puede, hay largas series, hay series de 100 o de 150 años para Producto Bruto y para todos estos países. También gracias en buena medida a los trabajos de este británico Madison, que murió en 2010 y al cual le debemos mucho. Entonces, tomando simplemente las estadísticas del Producto Bruto y dividiéndolas por la población de cada país, es decir, el ingreso per cápita, llamémosle ingreso per cápita para entendernos, es que nosotros comenzamos a avanzar en estas investigaciones. Acá hay unas cuestiones metodológicas, cómo pasar el ingreso de Argentina, cómo ponerlo en dólares. Usamos el tipo de cambio blue, usamos los 8.50 que nos dice el mercado de cambios oficial, ninguno de los dos. Simplemente porque si nosotros dividiéramos nuestro ingreso per cápita, lo pasáramos a dólares usando el tipo de cambio blue, seríamos muy pobres, nuestro ingreso sería 1/10, por ejemplo, del promedio norteamericano. Pero la verdad es que nosotros compramos muchas cosas acá, sobre todo muchos servicios, el viaje en colectivo o en transporte, o la hora del servicio doméstico o la escuela, una cantidad de servicios que porque están subsidiados o porque tienen mucho componente de mano de obra y por lo tanto menores costos que en los países desarrollados, de hecho nuestro poder de compra es mucho mayor que lo que indicaría dividir nuestro ingreso por el tipo de cambio de mercado o el tipo de cambio blue. Y por lo tanto se usan estas que se llaman paridades o tipos de cambio que igualan los poderes de compra, son cálculos muy complejos, de muchos números, pero más o menos, como dice ahí, por ejemplo, para 2012, si uno toma el ingreso per cápita de Argentina y lo transforma a dólares por estos tipos de cambio calculados de esta manera, es 28% mayor que el que surgía de usar el dólar oficial y 62% mayor que el dólar libre. Es decir, estamos ya, comparado con Estados Unidos, en el orden de un 30%. Estamos a 1/3 de Estados Unidos, 35%, no 10%. Dicho esto, vamos a los números. Allí ustedes tienen dos líneas de colores, ¿se ve bien? A ver. Sí, se ve bien. Y hasta puede llegar a leerse lo que dice abajo. La línea roja revela desde 1870 hasta 2012 el producto per cápita, el ingreso per cápita de un conjunto de 16 países, los países más ricos, digamos así, de raíz occidental. Son 12 países europeos, más los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y en azul está el ingreso per cápita de la Argentina, nuevamente calculado de acuerdo a esta metodología de tipos de cambio que igualan los poderes de compra de las monedas. La línea negra es el cociente entre Argentina y los países más ricos. Y la otra cosa que vale la pena distinguir desde el punto de vista metodológico es que las líneas de Argentina y los países ricos están hechas
a ver, ¿cómo podría decir? Digamos, tomando los logaritmos. El objetivo de esto es que no dé una curva como una forma de parábola que se va para arriba, sino que la pendiente, la inclinación que esto muestra, va dando una idea de la tasa de crecimiento. Periodos donde la tasa de crecimiento se acelera o periodos donde se desacelera. Lo que ustedes pueden ver acá, miren, ahora bien, déjenme sacarle las guerras mundiales para que están... ¿Ahí se ve la flecha que sube y baja? Sí. Esta es la Segunda Guerra Mundial, esta es la Primera Guerra Mundial. Déjenme sacar las guerras por un tema de que las guerras producen tanto descalabro, tanto a nivel local como a nivel internacional, por las movilizaciones y desmovilizaciones, por en el caso de Argentina, la ruptura de sus canales comerciales. Al quitar las guerras, acá se ve un poquito más claro la evolución de esto a largo plazo. La Argentina tuvo de 1870 hasta 1910, esta parte del gráfico está acá a la izquierda, un desempeño excepcional, íbamos creciendo al doble que la velocidad del mundo rico, alcanzamos digamos, los niveles de ingresos del mundo rico allá por el centenario, con algunos altibajos, por supuesto. Había también bastante ciclo, digamos, la crisis del año 1890 que produce una fuerte disminución, luego recuperamos hacia el centenario. Uno podría decir que a partir del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Argentina y el mundo, tanto la Argentina como el mundo, entran en un periodo de menor crecimiento, pero inclusive este tramo aquí, que es la crisis mundial de 1930, encuentra a la Argentina relativamente bien. Al salir todavía de la crisis allá por 1933-1934, no podría decir que todavía jugábamos en primera. Es decir, el ingreso per cápita promedio de un argentino era más o menos el 85% del promedio de estos países más ricos. No que fuéramos totalmente comparables, es decir, la situación de Francia o de Inglaterra o Alemania en aquellos años probablemente fuera mejor, probablemente la distribución del ingreso fuera mejor, tanto a nivel personal como a nivel regional. Pero la Argentina tenía un promedio muy alto. Y acá sí se ve claramente cómo estas curvas se comienzan a separarse a partir de la salida de la crisis mundial de 1930, y claramente el mundo toma un ritmo y la Argentina toma otro ritmo. El cociente entra en un claro tobogán que comienza aquí en 1934-35 y continúa más o menos hasta 1960 o 61. Luego acá hay un periodo que está destacado, donde la Argentina tiene 11 años de muy buen desempeño económico. Esto va de 1963 o 64 hasta 1974, y abarca gobiernos tan distintos como el gobierno de Ilia, el tramo de Onganía, el tramo de Lanuse y el primer año, digamos así, del peronismo en esta etapa. Fíjense cómo la línea negra se estabiliza, pero ya habíamos caído de 80% de comparación con los países ricos a 60%. Ya habíamos dado un escalón. A lo mejor no nos dábamos mucho cuenta. Cuando yo egresé de la universidad en 1962, en 1968, todavía nos creíamos que estábamos bastante cerca del mundo desarrollado. Y luego estos 11 años vienen 15 años de un periodo catastrófico. Fíjense el tobogán cómo caemos ahí alrededor del 30 y pico % del ingreso de los países más ricos. La Argentina ya no solamente no crece, sino que decrece. Y con esta curva para abajo es grave, porque sí que año a año estamos bajando el ingreso per cápita. Y acá nuevamente, esto es el final, los últimos año y medio del gobierno de Isabel Perón, todo el proceso militar, el gobierno de Alfonsín principalmente, hasta el año 90. Las últimas 2 décadas, que acá están marcadas, están remarcadas,
Hay algunos periodos de mucho crecimiento, como es parte de la década del 90, hay una fuerte recesión en los años 99 a 2001, y luego viene estos últimos años donde hemos recuperado ingresos per cápita. Y por lo tanto, el cociente que mide nuestro retraso está, es un camello, digamos, sube y baja, pero uno podría decir, bueno, aquí nos hemos dejado de atrasarnos, al menos de una manera tan ostensible como habían sido estos 15 años previos del año 90, ¿no es cierto? Déjenme ver si aquí... El retraso entonces comienza en la década del 30. Esto coincide con la adopción por parte de Argentina de un conjunto de medidas proteccionistas, digamos, básicamente implica cerrar la aduana a través de mecanismos de aduana y cambiarios, medidas que de una o de otra manera dañan el potencial exportador o la que va por arriba. Es la de Inglaterra. Inglaterra hasta los años de la Primera Guerra Mundial era la economía más rica, más que los Estados Unidos, que es la línea verde en este gráfico. Luego los Estados Unidos la pasan, e Inglaterra entra en este especie de manojo de líneas que son Francia, Alemania. Notablemente acá también está Italia, que venía por abajo, pero luego de la Segunda Guerra Mundial entra en un proceso de rápido crecimiento y alcanza a estos países: Inglaterra, Italia, Alemania. Japón también, es la línea marrón, venía por debajo, la posguerra de Japón. Aquí ya los Estados Unidos está por encima de todos ellos, pero ellos forman un conjunto bien homogéneo en cuanto a ingresos. Mientras tanto, la Argentina, que es el país que está en este color celeste o gris claro, estaba mezclado entre ellos desde la salida de la recesión de los años 30. Se empieza a trazar claramente, es la línea que hemos visto en el otro gráfico en color azul. Bueno, este es el Asia emergente, como digo, acá está China. Estos son los países que, los nuevos protagonistas, que nosotros sentimos cada vez más el aliento en la nuca, ¿no? ¿Hemos sido el peor país del mundo? No hemos sido la peor de todas, como decía de sí misma Sor Juana Inés de la Cruz. La verdad es que la Argentina, cuando uno mira estos 150 países relevados por el proyecto Madison, hay 50 que en realidad les ha ido peor que Argentina. Pero claro, no es una respuesta muy tranquilizadora si yo les digo cuáles son, ¿no es cierto? No nos hace sentir muy orgullosos. Comparado con los países más ricos, los más relevantes, y también muchos de nuestros vecinos, a nosotros nos ha ido peor. Hemos sido superados de manera consistente por más de 100 países, entre los que se hallan los más avanzados y relevantes del mundo. Y ahora viene la búsqueda de las explicaciones. Miren, en el primer libro, Claves, esto sobre todo es obra de Liach, que es una persona sumamente exhaustiva en sus listados, ¿no es cierto? Él listó 30 hipótesis posibles, 30 hipótesis sobre las cuales ya se ha escrito o se ha arriesgado que podían estar detrás del atraso de la Argentina. Las primeras tienen que ver básicamente con lo que uno llamaría las hipótesis neoliberales, es decir, las políticas que han trabado la inversión, la competencia en los mercados, la competitividad de la economía. Las que están en azul son más bien, hacen a la política macroeconómica. Luego vienen unas, por ejemplo, deterioro de los términos de intercambio, la idea de que hay algo de afuera, llamadas hipótesis de la dependencia, algo fuera de nosotros que es lo que nos ha hecho retrasar. Luego vienen estas hipótesis llamadas del estructuralismo. Bueno, teníamos una economía con demasiado campo y poca industria, o una economía con desarrollo industrial insuficiente, lo mismo en otras palabras, o hemos hecho políticas contrarias a la industrialización o muy financieristas.
empresariado débil, mala distribución de la tierra, demasiada inmigración. Y luego vienen todas las hipótesis políticas que están allí en negro, ¿cierto? Bueno, es el peronismo, son los militares, es el sindicalismo, fue las coaliciones conservadoras liberales que nos gobernaron en distintos momentos, o nuestro federalismo, o falta de federalismo, u otras hipótesis de tipo político. Lo que nosotros hicimos fue tratar de poner números a todo lo que esto se le podía poner números y compararlo con ese gráfico, con el gráfico del tobogán, para decirlo de alguna manera, el retraso de la Argentina. Y ahí lo que se ve es también hicimos, por supuesto, con esto un análisis de tipo econométrico. Encontramos que no podíamos decir la Argentina se retrasó porque se invirtió más o menos de su Producto Bruto, o porque los precios internacionales, lo que llamamos nuestros términos de intercambio, fueron más altos o más bajos. Hoy en día diríamos más altos, viento de cola le decimos, más bajos le decimos viento de frente, o porque el dólar fue caro o barato, o porque hubo mayor o menor participación de la industria en el producto, o porque la legislación laboral fue mejor o peor, o porque el gasto público fue más alto o más bajo, o porque hubo peronismo o no peronismo, de hecho, o gobiernos militares o civiles. El hecho de que no haya asociación no quiere decir que en lo inmediato algunos de estos factores sí le pegan a la economía, digamos, en el corto plazo. Pero cuando uno mira 100 años, como dice ahí, el tercer párrafo, digamos, altos ratios de inversión a producto coinciden con periodos de no retraso y también de retraso. Hay un error ahí, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con periodos de baja inversión o con términos de intercambio. A veces nos ha ido bien con precios altos de nuestros commodities, a veces nos ha ido mal con precios altos y nos ha ido bien con precios bajos y nos ha ido mal con precios bajos. Acá, esto es lo que yo les decía de los términos de intercambio. La línea roja ahora indica el tobogán, donde está marcado nuestro retraso a partir de la década del 30. Y estos son los precios internacionales de nuestras exportaciones, principalmente. Acá hay periodos que nos ha ido muy bien con precios muy altos y periodos que nos siguió yendo bien con precios muy bajos. Digamos, este periodo hasta 1930, entre 1900 y 1917 tuvimos términos de intercambio muy buenos, entre 1918 y 1934 los tuvimos malos, y también en los periodos que la Argentina se retrasó con precios altos o con precios bajos. Y acá, en las últimas 2 décadas, que no nos fue tan mal en términos relativos, tuvimos precios bajos en la década del 90 y precios fantásticos en esta última década. Entonces, de vuelta, uno puede decir, ¿en 2002 o 2003 influyó que la soja subiera? Seguramente que sí, seguramente que sí. El viento de cola tiene que ver. Pero cuando uno mira 100 años, uno no puede decir la culpa de nuestro retraso o la culpa de nuestro no retraso está en los precios internacionales de nuestros commodities. Tenemos que buscarla adentro de nuestro país y no afuera. Lo mismo, miren, dólar alto, dólar bajo, la famosa historia, ¿no? El atraso cambiario, el adelanto cambiario. Los años que la Argentina le fue mejor, de hecho, en el 18 tenía un tipo de cambio, que es lo que marca esta línea azul, bastante más bajo de lo que tuvo después, y hay periodos de gran retraso con dólar muy alto y periodos de relativo progreso con dólar más bajo. O sea que de vuelta, ustedes pueden decir, bueno, pero en la época de fulano, el ministro tal o el ministro cual, el atraso cambiario castigó a tal o cual industria. Sí, sin duda, pero en el promedio no es un factor que a largo plazo se asocia necesariamente a progreso o retraso. Hay varias más de estos gráficos. Acá está el tobogán comparado con la participación de la industria en el PBI. Acá está comparado con las estadísticas de gasto público que hemos conseguido. El gasto público es un tema de Ricardo. El gasto público tiene una tendencia ascendente en casi todos los países del mundo en la medida en que los gobiernos han ido incorporando más y más funciones. Cuando no miras estadísticas de 100 años,
Nuevamente, digamos así, no hay una correlación con el retraso. Acá lo que sí se ve en los últimos años, los últimos 8 o 10 años de nuestra economía, es decir, tanto la línea esta que indica el gasto del gobierno nacional como la que indica el consolidado de gobiernos y provincias muestra algo que se salió de carril, y a eso también me voy a referir dentro de un ratito. Pero nuevamente, a largo plazo uno no podría decir que por este motivo nos ha ido mejor o peor. Deuda pública, lo mismo. Ahora vamos a ver algunos indicadores que sí se ve claramente asociación entre retraso y estas políticas. Y aquí surge la política de aduana, el proteccionismo excesivo, y subrayo excesivo para que no venga alguien y me diga, pero todos los países hacen proteccionismo. Sí, todos los países hacen proteccionismo, no hay duda. Pero se puede hacer mejor o peor, mucho o poco, ¿no es cierto?, y de distintas maneras. La inflación en alza claramente es un factor asociado al retraso, lo vamos a ver inmediatamente en un gráfico. Y finalmente, la volatilidad o la inestabilidad de la economía, estos ciclos que tenemos de crecimiento y después seguidos de fuertes crisis, que tienen que ver con políticas, a su vez tienen que ver con políticas fiscales insostenibles o políticas monetarias insostenibles, que desembocan, por supuesto, en crisis. Miren acá la línea, bueno, acá está la línea roja, que es la línea que indica el retraso de la Argentina. La línea azul lo que muestra es la relación entre el comercio exterior de la Argentina, es decir, lo que exportamos más lo que importamos, en relación al Producto Interno Bruto total. Acá sí está a la derecha el porcentaje, lo que indica, es decir, la Argentina comerciaba al mundo alrededor del 30% de su Producto Bruto antes de la crisis del 1930. Este número se desploma a alrededor del 6%, ahí a mediados de la década del 60 y el 70, y luego en los últimos años ha habido una recuperación. Como ustedes van a ver dentro de un ratito, esta recuperación es una línea muy parecida a la que tienen Uruguay, Chile, Brasil, también Nueva Zelanda, pero vamos a ver que todos ellos han recuperado antes que la Argentina y más rápido antes y más que la Argentina. De todas maneras, fíjense cómo ahora sí se ve claramente la asociación de una mala performance cuando el comercio exterior se destruye, y cómo uno podría decir en estos últimos 20 años, al calor de más comercio, ¿no?, las tan criticadas aperturas arancelarias que se hicieron en los 90 o a fines de los 80, en los 90, cómo han contribuido a recuperar el comercio internacional, y como de alguna manera esto también coincide con a ver, cuando yo hablo de que aquí en los últimos años no nos fue tan mal, digo, no hemos recuperado nada, pero por lo menos hemos dejado de caer como acá, ¿no es cierto? Es decir, es como que uno se vino abajo en una montaña rusa y de golpe estamos ahí abajo. No sabemos qué viene para adelante. Algo de esto supongo que hablaremos después al final. Pero por lo menos uno puede decir, bueno, hace 20 años que el producto per cápita promedio de los argentinos no se está desmoronando respecto al mundo, a pesar de haber tenido muchos altibajos. Bueno, aquí nuevamente esta curva es la que mostraba recién, la caída del comercio internacional de Argentina, y fíjense cómo a las exportaciones en moneda constante, cómo destruye su dinamismo. Esto era como venían creciendo las exportaciones de Argentina desde 1900 hasta 1930, luego se desploman, en parte porque nuestros mercados se cerraron, pero luego, al hacer nosotros proteccionismo y encarecer las importaciones y sobre todo discriminar, hacer dólar caro para importar, dólar barato para exportar, esto de las retenciones con distintos nombres, cupos, controles, etcétera, cómo las exportaciones argentinas pierden dinamismo en un largo periodo de 30 o 40 años, y cómo, bueno, en los últimos años nuevamente al calor
de un comercio exterior un poquito más abierto, las exportaciones vuelven a crecer a un ritmo no tan espectacular como aquel de oro, pero un poco más razonable que en este periodo de gran retraso. Esto es la participación de las exportaciones argentinas en el comercio mundial. Nuevamente es un desplome absoluto, bajamos comerciar del 3% del mundo a comerciar menos del 0,5% del mundo, y acá, a pesar de que en los últimos años ha habido un poquito más, como también todo el mundo comercia mucho, seguimos ahí abajo. Bueno, esto está muy relacionado a las exportaciones agropecuarias, lo voy a pasar porque es un gráfico difícil de entender. Acá llegamos al otro gran actor de nuestro retraso. Esta es la curva del tobogán, como yo le llamo. Esta es la tasa de inflación anual. Acá tuve que cortar en 300% porque si yo ponía los números de inflación de la década del 80 o del 70, el gráfico era imposible de leer. Acá se ve claramente que la Argentina tuvo tasas de inflación bajas hasta mediados de la década del 40. Luego la inflación se hace consistentemente en torno a 25 o 30% en las décadas del 50 y el 60. En el 75, Rodrigazo mediante, pero el pobre Rodrigo se ligó. El pobre Rodrigo quedó asociado a una explosión inflacionaria que la había gestado el ministro de Economía anterior ahí, ¿cierto? Pero bueno, él pagó las consecuencias y su nombre quedó. Pasamos a 3 dígitos de inflación, algunos intentos de bajar, los años de la hiperinflación, y luego, nuevamente, las últimas 2 décadas, donde la inflación desaparece en la década del 90 con la convertibilidad mediante, y luego, yo diría que hasta 2007, la tasa de inflación, gracias a las políticas fiscales y monetarias que se lograron mantener hasta ese momento, se mantuvo relativamente baja. Ahora estamos nuevamente reincidiendo en esta historia, ¿cierto? Este es el producto per cápita de la Argentina, cómo se desploma y cómo vuelve a tomar cierta velocidad, digamos, unido a las tasas de inflación, que están acá en rojo. Como la inflación tiene que ver en buena medida con la monetización del déficit fiscal, acá también se muestra a largo plazo, digamos, cómo el déficit fiscal fue creciendo o descontrolando y nos provocó las inflaciones que supimos conseguir. Acá está, este es el dinero en términos reales, el dinero dividido precios, se desploma con la inflación, tiene gran volatilidad, recupera algo, pero nunca llegamos a tener el mercado financiero pre-crisis. Ahora vamos a tratar de ir más rápido al segundo libro. Dejémonos de compararnos con los mejores de la clase. Bueno, acá en verde está Nueva Zelanda, su producto per cápita. La línea más oscura, la que está acá, era de los países avanzados que antes usamos como referencia, y que dice que Nueva Zelanda era más rico, tenía un ingreso per cápita mayor que el promedio de estos 16 países, y luego a partir de los años 60 también Nueva Zelanda como va experimentando cierto retraso respecto a estos países. Y aquí está en el otro extremo del gráfico el Brasil, en rojo la Argentina, esta línea ya la vimos, Chile y Uruguay. Chile es el amarillo, Uruguay el celeste claro. Con Chile y Uruguay tenemos trayectorias muy paralelas, pero en los últimos años fíjese cómo Chile nos pasa, de hecho Chile pasa el ingreso per cápita de Argentina ya en la década del 90 y se adelanta a nuestra línea roja. Este gráfico. Voy a ir al del proteccionismo porque ese sí vale la pena mirarlo. Acá está cada uno de estos países comparado con el resto del mundo. Fíjense
el tema del proteccionismo y la aduana. Tomamos estos 5 países y llamémosle la década de 1920-1930, o sea, la década previa a la crisis, 100. Es decir, los igualamos a todos en 100, estamos midiendo el comercio exterior de ellos con respecto a cada producto bruto. Y esto es su evolución hasta ahora. Entonces, si partimos de 100, el 100 está acá, ¿no es cierto? Y ustedes toman la línea verde de la Argentina, como les dije, cae, ¿no es cierto? Lo que era 100 ahora es 30, lo que era 30% dije que era 5%, pero acá está en índice. Y hay una recuperación. La Argentina comienza a recuperar comercio a productos en la década del 90, fines de los 80, 90, y llega a un nivel, no llega al 100, o sea, no alcanzamos, como vimos en el gráfico anterior, no alcanzamos un volumen de comercio exterior a nuestro Producto Bruto superior, ni siquiera igual al que teníamos antes de 1930. Todos los demás países, no voy a entrar en el detalle de cada uno, pero fíjense que ninguno cae tanto como la Argentina. El que más se acerca es Brasil, pero inclusive Brasil, con distintos tipos de políticas, logró ir recuperando su comercio exterior antes que nosotros, y hoy en día, si esta es la línea del 100, Chile ya ni entra en este gráfico, por la cantidad de comercio exterior que tiene en relación a su producto, pero aún los otros 3, Nueva Zelanda, Uruguay, Brasil, están comerciando más que lo que comerciaban antes de 1930. La Argentina todavía no. Vamos en buen camino, pero siempre más despacio. ¿Por qué hicimos estas cosas? Bueno, como yo les decía, la crisis del 30 fue para la Argentina un golpe tremendo, lo fue para un montón de otros países también. La Argentina reaccionó como muchos otros países, es decir, trató de compensar el menor ingreso de divisas que tenía con sustitución de importaciones, es decir, tomó medidas para tratar de producir domésticamente lo que no se podía importar. En esto tuvo mucho que ver el hecho de que la crisis que afectó al sector agropecuario y a todos los servicios que estaban alrededor del campo, transporte, almacenamiento, provocó una gran migración hacia los sectores urbanos. Eran años en los cuales la amenaza de una insurrección de izquierda, digamos, estaba la Revolución Rusa, estaba la Semana Trágica, estaba la Revolución de la Patagonia. Muchos de los que son aquí mayores recordarán el clima que se vivía, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, de temor, de insurrección de izquierda. Los gobiernos encontraron una salida rápida para dar empleo a mucha gente en este modelo de sustitución de importaciones. Y subrayo porque, digamos, lo que nosotros hemos visto en Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, es otro camino, es el camino de tratar de exportar más. Es decir, ya que no nos compran lo que nosotros exportamos tradicionalmente, busquemos otras exportaciones. Recién, en los años 60 o 70, aquí se empezó a tratar de buscar otras exportaciones. Pero la realidad es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y muchos países se dan cuenta que estas políticas son malas desde el punto de vista de la asignación de los recursos y de la inversión y provocan mucha industria artificial y comienzan a desarmar, por cierto, gradualmente, nadie desarmó todo de un día para otro, pero comienzan a desarmarse las políticas proteccionistas en todo el mundo desarrollado, y el comercio mundial florece después de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina, peronismo mediante, digamos, forma una coalición política entre el sindicalismo y los industriales, en parte también influida por el hecho de que una vez que uno tiene una industria montada, es muy difícil de montarla sin un conflicto. Es lo que se llama dependencia. O sea, empezamos a ser esclavos de lo que hemos hecho en el pasado. Y la Argentina, lejos de desmontar las trabas aduaneras, no hace más que profundizarlas. Y durante 10 años seguimos con estas políticas que nos ponen en uno de los periodos más retraso de nuestra economía. A partir del 56
comienzan una serie de intentos por atenuar el impacto de estas políticas. Se crean los reembolsos a las exportaciones. Se trata de compensar un poco el impacto de estas políticas en la competitividad, pero siempre son reformas insuficientes. Ahí se citan 1956, 59, 63, 67, podríamos revisar una por una. Siempre por alguna razón algún sector quedó exento de la reforma arancelaria y por lo tanto siguió siendo un alto costo para los demás. Si a mí me bajan los aranceles que me protegen las importaciones, pero a mis proveedores no se los bajan, a mí me aplastan un sándwich, ¿cierto? Entonces, estos hechos provocaron mucha reacción contra las reformas arancelarias, hasta que finalmente en la década del 90 se logra hacer una que dura bastante. Estas cifras las vimos ya, son las cifras de inflación y crecimiento de cada país. Hablemos ahora un poquito de inflación, ya que hablamos de proteccionismo. Argentina tiene una historia de inflación que con el Brasil compite entre las más altas del mundo, pero cuando nosotros tomamos los periodos posteriores a 1900, digamos, los periodos de alta inflación anual, le gana al Brasil en promedio. Ciertamente a Chile y a Uruguay, en Nueva Zelanda la inflación nunca fue un problema. Ellos sí tuvieron políticas proteccionistas, que en su momento también tuvieron que desarmar, con alto conflicto político. No, el problema de ellos no fue un problema de inflación. Fíjese que Argentina le gana a estos países en materia de inflación, y además en la Argentina la inflación siempre fue más volátil, más inestable. Aún cuando eran menos que el 10%, la volatilidad de la inflación en la Argentina es mayor que en los otros países, y ciertamente en los tramos con la inflación fue más de 10% a 30%, más del 30%, y en el total del periodo 1943, que cuando la inflación se hace endémica, nuestra inflación fue más volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Que tenemos años de 100, de 50, de 30, de 70, y esto, desde el punto de vista de los mercados de financiación, esto es desastroso. Porque fíjense, con una inflación estable, Uruguay y Brasil, por ejemplo, pudieron adoptar con éxito mecanismos de indexación. Uno lleva la plata al banco, bueno, te damos, se corrige por inflación, y el banco podía prestar ese dinero también y de alguna manera compensar la existencia de inflación. La indexación no es es un mal sustituto de la estabilidad, pero bajo ciertas circunstancias puede funcionar. Acá no, con tanta volatilidad nunca pudo funcionar, y por lo tanto nuestra dolarización también es absolutamente récord en relación a estos países. Ninguno tiene un grado de dolarización como el que tiene Argentina. Hemos tenido entonces récords en nuestras políticas proteccionistas, y decía con este exportador, récords de populismo fiscal y monetario, récords fiscales de inflación, de subdesarrollo financiero, como decía recién, de dolarización y de fuga de capitales, y de frecuencia y de intensidad de crisis económica. Uno mide la cantidad de crisis económica y la intensidad, la profundidad, le ganamos a todos. También le ganamos en inestabilidad política, también le ganamos en caudillismo, esta cuestión de elegir presidentes con más del 50% de los votos, o aplaudir a un dictador militar en quien ponemos toda nuestra esperanza. Él nos va a salvar. O el presidente del 52%, y no solamente Cristina, a De la Rúa lo elegimos con más del 50%, a Menem también, y si uno va para atrás, no estoy en contra de nadie. A Perón, Guaidó, es decir, es una sociedad que tiene la tendencia a ceder el poder, ¿no es cierto?, en un caudillo. Podríamos hablar largamente de nuestra historia pasada. El caudillo obviamente se siente irreemplazable. Una vez que uno es caudillo, vamos por todo, no solamente Cristina, digamos. Muchos intentaron hacerlo, corregir la Constitución, hacernos reelegir. Algunos lo lograron, otros no lo lograron. Tenemos un sindicalismo más poderoso que todos estos países. La dimensión relativa, eso explica que el retraso cesara.
De manera que, como que bueno, el respetar la Constitución o por lo menos gobernarnos a la Constitución no es una condición, tal vez sea una condición necesaria, pero ciertamente no es una condición suficiente como la estamos viendo en estos días. Me voy acercando al final. Fíjense que, a ver, acá hay un kirchnerista, dudo, pero pregunto. Bueno, si ustedes le preguntaran a un kirchnerista cómo comparan su política económica, la de Néstor, por lo menos, contra la política de Carlos Menem, probablemente le digan, no, son el día y la noche. Nosotros somos la patria, la independencia, digamos así, la lucha contra los monopolios, lo que fuera, el otro es la antipatria, etc. Sin embargo, como decía al principio de mi exposición, hay ciertas características comunes. Tanto la década del 90 como la década del 2000, por lo menos hasta 2007-2008, fueron décadas de inflación relativamente baja y de mucho comercio exterior. Cada década tuvo sus factores propios, ¿no es cierto? La del 90 fue la década del boom privatizador y de inversiones, la del 2000 es la del boom surgido de consumo. Pero cuando uno mira estas características de fondo, comercio exterior e inflación, por lo menos hasta 2007 podríamos decir que que se parecen. Y a esto tal vez pueda deberse el hecho de que en estas últimas 2 décadas hemos tenido algunos subperiodos de un desempeño, por lo menos en materia de PBI, bastante bueno. Bueno, menos desmesuras. Creo que era Guido de Tella que decía cómo me gustaría vivir en un país aburrido. Más respeto por la ley y por las instituciones de la República y del federalismo. Más estabilidad de los derechos de propiedad. Una educación basada en valores, en incentivos y sobre todo aceptar medirnos. Nuestros maestros no quieren que midamos ni siquiera el desempeño que ellos tienen como maestros. Políticas más moderadas, sostenibles, no populistas, solvencia fiscal, solvencia externa, gasto público financiable con impuestos razonables, ni atraso cambiario, ni dólar recontra alto, ninguna de estas cosas, ninguno de estos extremos nos va bien. Inflación menor, baja, y mercados financieros más profundos. Apertura comercial, precios internos lo más alineados posibles con los externos. Yo voy terminando, digamos así. Si ustedes me preguntan qué puedo decir del futuro, diría, miren, del año 2015 prefiero no hablar, creo que vamos a tener un año muy malo, en esto Ricardo es especialista, y de 2016 en adelante depende de nosotros. Uno podría decir, vamos a seguir siendo como en el pasado o vamos a cambiar, no lo sé. Depende que elijamos dirigentes, que elijamos gobernantes con sentido de la moderación y del equilibrio, pero tampoco que los elijamos pensando que nos van a salvar. No es que porque Macri gana o porque Massa gana o porque fulano gana, no, el éxito lo vamos a construir entre todos. Y yo quiero terminar con una referencia a la historia. Batalla de Pavón, tengo que retroceder 150 años. Ustedes saben que Urquiza en realidad lo tenía a Mitre contra las cuerdas. En ese momento él ya había derrotado a los ejércitos de Buenos Aires en Caseros y en Cepeda. Sin embargo, misteriosamente se retira del campo de batalla y se va a Entre Ríos. Le costó caro esto, de hecho lo mataron 9 años después, pero él llegó a escribir, él dijo, la historia, dijo, va a recordar los progresos debidos a los que supieron envainar su espada. Habíamos tenido 60 años de guerras civiles y en ese momento él dijo, bueno, mejor que la Argentina siga sin guerras civiles. Y Mitre, que quedó vencedor en el campo de batalla sin haber vencido militarmente, se encontró con
todo un entorno que le decía, dejemos estos 13 ranchos, ¿no es cierto?, del interior, que se arreglen entre ellos, y nosotros quedémonos con una provincia de Buenos Aires independiente, que ya tenía su primer ferrocarril, que ya tenía su puerto, que ya comenzaba a tener que ya tenía su inmigración, y comenzaba a tener el desarrollo que después supo tener. Y sin embargo, él reflejando justamente lo que él veía como un desafío de gobernabilidad, un país de difícil gobernabilidad, dijo esta frase: debemos tomar a la República Argentina tal cual la han hecho Dios y los hombres, hasta que los hombres, con la ayuda de Dios, la vayan mejorando. Me parece que es una frase que revela una esperanza que no deberíamos perder nunca. Muchas gracias. Ricardo López Murphy, presidente de la Fundación Cívico-Republicana y presidente de la Red Liberal de América Latina. Ricardo. Bueno, yo estoy extenuado. Estoy extenuado porque hemos seguido 2 libros que son producto de una densa investigación, 4 años de esfuerzo. Estoy extenuado también porque sufro. O sea, sufro por nuestro fracaso como nación. Sufro por el fracaso que como generación hemos vivido. Entonces, estoy extenuado, he sufrido esta hora, no por culpa de Martín, sino por los hechos. Y voy a intentar hacer lo que luzca como una contribución, es decir, otra visión. Yo tengo algunos matices con lo que acá se ha presentado y voy a tratar de que surja claro ese punto de vista diferente. ¿En qué acuerdo con los autores? A mí me parece que ellos deslindan 4 o 5 cosas que yo creo que son ciertas en términos de lo que ha causado nuestro retraso, es decir, la enorme inestabilidad, esos sacudones que van para arriba, van para abajo, eso yo creo que ha sido un fenomenal disuasor de cualquier proyecto de largo plazo. En segundo lugar, yo creo que la inflación ha sido una enfermedad muy profunda, o sea, la inflación es una cosa que hace un daño no solo económico, no solo asignativo, sino que hace un daño moral muy profundo. Yo creo que la inflación es un signo de grave decadencia y de impotencia de una sociedad que no puede saldar su cuenta, que no puede organizarse. Yo coincido que ese segundo factor es muy importante. Presten atención porque le voy a elaborar otra hipótesis sobre dónde está la madre del borrego. Tercero, yo creo que el aislamiento de Argentina ha sido catastrófico. Es decir, el aislamiento nos ha hecho un inmenso daño en muchas dimensiones, económicas sin duda, pero nos ha hecho daño porque nos ha vuelto ajenos al mundo, nos ha quitado el control y yo diría el balance que tiene una sociedad integrada al mundo. España tenía unas desmesuras enormes hasta que se integró a la Comunidad Económica Europea y empezaron a parecer normales. O sea, empezaron a tener comportamientos más razonables, más limitados, menos extravagantes. Yo creo que el aislamiento ha sido un daño extraordinario. Yo diría que el creciente peso del Estado ha sido por su desproporción y sobre todo eso, yo creo que eso tiene mucho peso desde la crisis de mediados de los 70, o sea, después voy a elaborar sobre eso. Yo creo que acá hubo 3 episodios terribles en nuestra historia que han sido devastadores y creo que eso es lo que no hemos podido causar. Y creo también que digamos,
esa costumbre de violar los derechos de propiedad, que yo lo asocio a la confiscación de los depósitos. O sea, yo siempre recuerdo, yo era ministro de Hacienda, por supuesto en un momento extraordinariamente crítico de nuestra historia. Yo marcaba que no teníamos recursos, yo escuchaba que gente me decía, ¿cómo que no hay recursos? No veo los depósitos bancarios, es que no son nuestros. O sea, la idea es que vamos a decir la idea, ¿y cómo que no hay plata? ¿Y los depósitos? Entonces yo decía, pero esa falta de noción de los límites del derecho de propiedad, yo creo que cuando uno pierde el derecho de propiedad, entra en caminos de degeneración. No quiero ir al extremo que los comunistas son todos degenerados, pero en general hay la idea de que usted desconoce el derecho de propiedad, en última instancia lo que hace volverlo a la jungla. En la jungla no hay derecho de propiedad, en la jungla sobrevive el que puede matar al otro. En el derecho de propiedad usted logra cierta autonomía, cierta previsibilidad, no depende de la ayuda del que manda, no vive de la, digamos, de la generosidad del caudillo, no se acostumbra a la beneficencia, no es sujeto de la caridad, o sea, usted tiene autoestima y autoafirmación. Entonces yo creo que todos esos factores, yo coincido, están ahí en el corazón de nuestro problema. Ahora, yo tiendo a pensar que la Argentina funcionó más o menos razonablemente hasta los 20, donde fuimos un país que había sido muy exitoso, que se había organizado y había receptado las corrientes inmigrantes. Por ejemplo, yo no soy hijo de patricios, mis abuelos vinieron de Europa, de Irlanda, de las Congadas, y básicamente vinieron, no porque eran lúcidos, vinieron porque acá había mejores perspectivas, había más movilidad social, había más oportunidades. Era un lugar donde las posibilidades lucían más prósperas que en otros lugares, por eso vinieron para acá. Yo creo que la Argentina sufre tremendamente dos episodios de nuestra historia. Uno, la Primera Guerra Mundial. El país estaba tremendamente integrado al mundo. La Primera Guerra es un shock tremendo para la Argentina porque le produce una caída del nivel de vida enorme, porque lo que hacíamos nosotros era producir bárbaramente y con lo que vendíamos comprábamos. Pero la Primera Guerra nos cierra el mercado y estábamos tan especializados que no le teníamos con qué vender a nadie, porque no había nadie que nos pudiera comprar, y nos produjo un apretón de cinturón terrible. La Primera Guerra, hay una caída del producto de la Primera Guerra que es dramática. Ese episodio nos dejó marcado. La recuperación después de la guerra fue laboriosa, muy exitosa durante el gobierno de Alvear. Usted piense que el presidente Alvear gobernaba, esto es una cosa que no le recuerda la historia, yo creo que es muy importante entender eso porque yo creo que fue una de las grandes presidencias argentinas. El presidente Alvear gobernaba para recuperar la convertibilidad. Argentina había establecido la convertibilidad a fines del siglo XIX, había establecido una regla, una caja de conversión, que ponía una severa disciplina monetaria. Digo, para que vayan entendiendo el argumento, desde fines del siglo XIX, 1899, hasta 1945 nosotros tuvimos 1,2% de inflación anual. La inflación es un fenómeno después de la Segunda Guerra Mundial. Vayan pispeando por dónde va el culpable, ¿no? Hasta ahí no teníamos prácticamente inflación. Entonces, recuperar la década de los 20 nos costó. Básicamente lo que se quiso, el presidente Alvear lo que quería era recuperar las reglas que prevalecían en el mundo, y era muy importante para él volver al prestigio, volver a brillar entre las naciones. Y ahí viene un segundo episodio que yo le adjudico mucha importancia, que es la crisis de los 30. La crisis de los 30 fue devastadora para nuestro país. Para que ustedes se den una idea, los precios entre el año 29 y el año 33 de nuestras exportaciones caen entre 70 y 75%. Como yo le digo a ustedes,
le voy a bajar el salario 80%. Digo, y arréglese. Es una cosa muy difícil de soportar eso para una sociedad. Fue un shock devastador. Y yo creo que en la década del 30, yo tengo la sensación de que Argentina no fue mal manejada. ¿En qué sentido? En el sentido de manejo económico. Lo hicieron básicamente dos personas, Federico Pinedo y Raúl Prebisch, que básicamente lo que ellos intentaron fue evitar que ese shock tan terrible nos descalabrara. La obsesión de esa conducción era evitar que cayéramos de nuevo en default, en cesación de pago, en las cosas que habíamos hecho en el pasado, porque nosotros hemos hecho cosas tremendas, ya habíamos hecho en el pasado, entonces la lógica era evitemos eso y tratemos de amortiguar en lo que podamos el shock. Yo creo que ahí hubo un error en el sentido de que comenzaron algunas medidas para aislarnos del mundo, para amortiguar, producto de esas dos tremendas experiencias que fueron la Primera Guerra y la crisis de los 30. Pero yo ahí, como decía Pinedo una vez, el abuelo, Federico estaría chocho que le atribuyéramos a él esto, pero el abuelo, que era un hombre muy inteligente, el abuelo decía, si había algo que hacer ya lo habíamos hecho hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vino después fue, digamos, una desmesura que nos llevó a una catástrofe. Y ahí viene mi impresión personal, es que los problemas que Martínez y Liech señalan, para mí están asociados a, básicamente, si uno quita esos dos episodios externos, a lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece que los episodios después de la Segunda Guerra Mundial fueron catastróficos para la Argentina. Catastróficos porque ahí empezaron las locuras grandes en materia monetaria y la inflación dejó de ser el 1% anual para pasar a ser el 30% anual. La fiesta, esa Argentina era una fiesta, que decía Félix Luna, el primer peronismo, esos 3 años estremecedores, 46, 47 y 48, donde se gastaron hasta la humedad. O sea, piense que recibieron un país que no se podía circular en las bóvedas del Banco Central y se lo liquidaron. Las reservas de esa época, para tener una idea de cuánto serían hoy, son más o menos 70, 80 mil millones de dólares. Era una cifra descomunal para esa época, medido a precio de... Yo creo que el peronismo en esa locura nos generó el país corporativo, nos generó un país desbalanceado, porque produjo esos subsidios, no solo nos aisló del mundo, sino que nos concentró en el Gran Buenos Aires y creó un monstruo acá que ha gobernado nuestra historia, creó y violó cuanto derecho de propiedad hubo disponible. Acuérdense la ley de alquiler, acuérdense las cosas que acá se hicieron. Entonces yo creo que el episodio del peronismo fue sumamente devastador. Si alguno de ustedes está interesado en saber cuán devastador fue, cuando termina el peronismo, el gobierno de la Revolución Libertadora lo invita a Raúl Prebisch a escribir y a tratar de explicar cómo salir de esto. Y él escribe 2 trabajos que desgraciadamente los amigos de Prebisch lo han escondido. Uno se llama Moneda Sara, la inflación descontrolada, y otro El efecto devastador de la gestión peronista. Básicamente lo que ocurrió, los que son más grandes, yo ya soy abuelo y abuelo de chicos nietos grandes, así que no hay que acordarse muy para atrás, pero digamos, en el 55 nos habíamos descapitalizado terriblemente en ferrocarriles, en infraestructura, pero sobre todo, reparen con el episodio actual, en energía. Nos habíamos destruido la fuente de energía. Yo me acuerdo que mi familia vivía ahí en Banfield, en el sur de Gran Buenos Aires. Había luz hasta las 6 de la tarde. O sea, había luz cuando no estaba en la oscuridad. No había la oscuridad, no hay luz. Es como acá. Hay luz, hay energía cuando el verano es fresco y el invierno templado. Si el invierno es frío, el verano cálido, colapsa. Esa misma ocurría, fíjense,
que la primera medida que toma la Revolución Libertadora es la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica, que la presidía el almirante Rojas. ¿Por qué? Porque el tema más delicado es que no había luz. Ese era el problema central a resolver. Eso fue de un efecto devastador, yo diría, en materia de cierre de la economía, en materia de inestabilidad macroeconómica, en materia inflacionaria y en materia de derecho de propiedad. A lo largo de muchos años, posteriormente a este gobierno, el país trató de ir ordenándose. O sea, a los que les gusta la historia, yo como no estoy viejo me dedico a leer la historia, el discurso de Frondizi de diciembre del 58 es estremecedor. Frondizi es, el presidente tiene que arreglar algunas de estas cosas. Ese discurso de diciembre del 58, yo siempre me lo acuerdo, yo tenía 7 años, pero me acuerdo porque lo escuchaban en mi casa y mi papá se pasaba el pañuelo por la frente. Eso significaba que lo que estaba escuchando era tremendo. Y yo no me acuerdo lo que el presidente decía, pero sí me acuerdo que lo veía pasarse el pañuelo con la preocupación que le daba la otra que el ajuste de López Murphy de marzo de 2001. Digo eso porque ahí se comienza un proceso de recuperación y saneamiento que es lo que da lugar, en mi interpretación, a la década del 64-73, que se produce un rebalanceo de la sociedad argentina. Como notarán, yo tengo un fuerte sesgo frente al peronismo. O sea, tengo un sesgo, además tengo un gran complejo de culpa, porque cuando yo era joven lo criticaba a mi padre por lo gorila que era, y ahora llegaba a convencerme que era insuficiente la actitud. Entonces, segundo piso, la economía se había logrado ir normalizando y aparece el gobierno del 73. Si el primero fue una tragedia, este fue algo inenarrable. Esto yo ya lo viví como economista, yo estaba ahí. El descalabro que hizo Gelba en el gobierno de la nación no tiene nombre. A Rodrigo le tocó destapar la olla, pero el descalabro que hicieron ahí fue inenarrable. Cuando se llega al segundo semestre del 75, primer trimestre del 76, el gasto del sector público, que había crecido increíblemente, solo el 20% se financiaba con impuestos, el 80% era emisión monetaria, como vamos ahora, digamos, porque esto es una cosa, está en el genotipo de esta gente, está ahí. Entonces, ahí se produce también una catástrofe. Yo me acuerdo, había un célebre gobernador de La Rioja en esa época, que La Rioja tenía, en el año 73, 11.000 empleados. Menem gobierno de La Rioja entre el 73 y 76, cuando estaba capaz de cualquier barbaridad, terminó con 30.000 empleados. O sea, había hecho un descalabro. Bueno, eso ocurrió en todo el país, un descalabro, pero extraordinario, que era difícil percibir a comienzos ya por marzo del 76 cómo eso se iba a encauzar. País, bueno, yo creo que se cometieron inmensos errores de muchos tipos en esos episodios, de muchas circunstancias. El país entró en una dinámica que era muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque las altísimas tasas de inflación generaron, digamos, un descontrol de las variables financieras y monetarias. Ustedes se acuerdan que todos nos dedicamos a ir a los bancos todos los días, las tasas de interés extravagantes, la economía no se pudo adaptar a ese fenómeno y vivimos aproximadamente 15 años de mega inflación. Mega inflación es una inflación de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Y en eso yo diría que hubo una enorme dificultad para enfrentar y para reconocer ese problema. Yo agregaría a ese punto que, y acá sí creo que es un factor externo que pesó mucho, desde el año 74 hasta el año 2002
nosotros tenemos un derrumbe de los precios internacionales, pero un derrumbe de los precios internacionales, deflactado por el índice de precios de los Estados Unidos. La caída de precio entre el 74 y el 2002 es aproximadamente 70%. O sea, tuvimos una circunstancia externa extraordinariamente adversa que sobre esa crisis y sobre esa frustración y sobre los episodios de violencia nos fue haciendo daño. Yo diría que de ese aprendizaje, probablemente de esa crisis en la década del 80, que fue, si ustedes recuerdan, estremecedora, la década del 80 el ingreso per cápita cayó 25%, la inversión per cápita 70%. O sea, lo único que sabía de la década del 80 es que mañana iba a ser peor. A mí me parece que eso fue lo que produjo los cambios de la década del 90. Ganara quien ganara, Angeló, Menem, cualquiera hubiera tenido que ser, porque era invivible la circunstancia. Desastrosas. Tal vez lo que nosotros podríamos decir es, bueno, de alguna manera, otras fuerzas políticas se contagiaron del peronismo, en alguna medida, a veces en bastante medida, porque es difícil pelear contra un gran demagogo, ¿no es cierto? Y encima un demagogo con suerte, porque le tocaron excelentes precios de los commodities de Argentina en las dos oportunidades que él gobernó, en los 40, 50 y en 70, y el peronismo le tocó también a Néstor Kirchner. No tanto a Carlos Menem, pero tuvo el peronismo esa suerte. O sea, tuvo la suerte de poder hacer populismo y, por lo menos hasta ahora, no pagar las consecuencias. En 1955 yo creo que a Perón le vino al pelo que lo echaron. Vino muy bien. Porque esto que tuvo que hacer Solondisi después lo debe haber hecho él. Ni hablar en el 76 con Isabelita. Pero bueno, eso es parte también de nuestra inestabilidad, nuestras impaciencias. Y ahora, bueno, tal vez les toque pagar. Espero. Cada mes que pasa uno dice, bueno, es un mes menos para que Cristina pague. Pero yo creo que le va a tocar pagar el año próximo. La otra historia es lo siguiente. A mí me hubiera gustado que estuviera aquí Juan Leach, porque también él un poco es... hay frases en el libro muy duras respecto al peronismo, y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo ahora. A él le pasa un poco lo mismo. Él tiene su origen como estudiante, tal vez tenía más simpatías por el peronismo a los que Ricardo y yo podíamos tener. Pero él me dice, cada vez que pasa el tiempo, cada vez que miro las cifras y cada vez que estudio, más tomo conciencia del desastre que se hizo. Uno podría luego hacer toda una disquisición histórica o sociológica de por qué llegó Perón, cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron en aquel momento en la Argentina. Pero la verdad es que el resultado ha sido calamitoso. Vamos a preguntas. Bueno, estamos medio pasados de tiempo, pero solamente, bueno, me voy a tomar una licencia porque cuando empezamos este evento y hubo un reconocimiento para los medios que nos acompañaron y no estaba Cecilia Hernández en la sala, que llegó después, y Susana Echeverri. Susana Echeverri de Radio Manantial, que nos hizo una entrevista para su programa Simplemente a mi manera, y bueno, no quería que se fuera sin recibirla, y las otras dos personas, Rosa Pels y Rodolfo Distel, que con Barbarroja Ediciones nos permitieron auspiciar 2 libros en el Museo Roca. Hay un señor que llegó muy temprano e hizo todos los deberes de entrada, así que ya tengo una pregunta acá en la mano, que es del señor que está ahí, que es para López Murphy. Dice, ¿por qué la clase política no asume responsabilidades republicanas? Si tienen algún otro talón, no, yo diría, Ana María nos va a cantar. Yo creo que hay una subestimación de lo que está pasando en gran parte del liderazgo político. Yo creo que no perciben
la gravedad de lo que ha ocurrido y los desafíos que enfrentamos. Y en gran medida están enfrascados en un problema de candidatura y de competir entre ellos sin pensar cómo se va a poder gobernar después. Yo creo que el gran problema de Argentina hoy es cómo se va a gobernar después. Es decir, cómo armar una gran coalición de gobierno que permita gobernar y sobre todo cómo enfrentar este inmenso aparato en las elecciones. Yo, por ejemplo, creo que hay una gran irresponsabilidad del liderazgo político, pero bueno, es lo que hay, y como decía Urquiza, lo haremos con lo que haya. Yo, por ejemplo, le voy a decir una cosa que le he estado proponiendo a los líderes políticos sin ningún éxito, pero creo yo que es lo que hay que hacer. Yo he propuesto 3 cosas. La primera es que en cada provincia, en cada gobierno local, apoyemos al candidato que esté en mejor posición para ganar. Que no le dejemos ganar ningún lugar, ningún gobierno local, ni nada. Que desalojarlo de todos lados. Eso es posible si en cada lugar elegimos, cada uno va con su lista concejales, diputados provinciales, pero para el puesto ejecutivo vamos con un solo candidato para ganar, que eso es imprescindible a nivel local y provincial. El segundo tema que yo le he propuesto es que vayan separados, vayan unidos en la elección nacional, yo creo que ahí por una cuestión de ego separado. Asumamos que va a haber que formar una gran coalición de gobierno. ¿Qué quiere decir una coalición de gobierno? Va a haber que ir al gobierno, los partidos con representación en el Congreso, y vamos a tener que lotear los gabinetes para que, como en los países europeos, el gabinete sea el reflejo del Congreso. Es decir, para que haya una coalición que no pueda ser bloqueada. Sin eso no se va a poder gobernar, en mi opinión, el próximo octubre. Y la tercera cuestión que le he propuesto, infructuosamente, esta tercera cuestión, es que el núcleo de sus exposiciones sea atacar al régimen actual y a la Presidente, y no dedicarse a meterle los dedos en los ojos al candidato de la oposición competitiva. Las 3 cosas no lo están haciendo. Primero, donde surge un candidato que puede ganar, aparece alguno para ponerle un candidato competitivo. Eso yo no quiero marcar quién es, pero digo, ahí donde se pone un candidato, aparece uno, es decir, logramos unificar a alguno, se nos escapa este que nos hace una perrería. Segundo, no hemos logrado que se concentren en la Presidente y no en los candidatos alternativos. Ustedes solo ven que todo el tiempo se están atacando entre sí en lugar de concentrar el fuego en el adversario. Y el tercero es que dicen la imprudencia increíble, que él no puede gobernar con este otro. En realidad vamos a necesitar todo lo que podamos tener. Y no hay mucho espacio, no vamos a poder inventar nada. La baldosa en la que nos vamos a tener que mover es así de chiquita, gane quien gane. Entonces yo veo una actitud muy irresponsable, probablemente porque no perciben la crisis que yo percibo, no ven los riesgos que yo veo. Ojalá tengan razón ellos, pero yo lo veo muy alejados de los dilemas que enfrentamos. Ahora, todo eso uno habla con ellos y el argumento es, yo quiero ser presidente, para eso tengo que armarme, entonces no hay cuartel. Yo creo que eso es una miopía extraordinaria, porque no van a poder gobernar en estos términos. Entonces, yo creo que con esos 3 principios le haríamos un lío grande. Con esos 3 reglas de juego le haríamos un lío grande. Ojalá esto se entienda en los próximos meses. Una opinión que tenemos que transformar en pregunta para Ricardo, que dice: sin justicia no hay país. Yo también creo que si se escapan sin pagar las cuentas, estamos listos. La última, para Martín,
acá a ver, ¿es tuya, Ariel, la letra? Sí. Bueno, entonces me vas a ayudar. Yo digo que cumplir la Constitución es condición necesaria, pero no suficiente. Tengo una letra horrible, si me permitís saber. Dale, cortito. Perdón, sí, no. Se dijo que cumplir la Constitución era para el bien andar económico, una condición necesaria pero no suficiente, y usted añadió, como vemos ahora. Yo creo que ahora no se cumple la Constitución Nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que las cosas que pasan son porque se cumple la Constitución Nacional? Bueno, uno puede, a ver, acá hay un matiz, digamos, naturalmente, uno podría decir, estamos formalmente cumpliendo la Constitución, los periodos presidenciales son de 4 años, tenemos elecciones cada 2, formalmente hay una Corte Suprema que funciona, un Poder Judicial, las libertades civiles, ciertamente el gobierno trata de desarrollarlas, pero uno puede decir, formalmente la Argentina está cumpliendo la Constitución. Antes del 83 no la cumplíamos. Lo que yo digo es que no es suficiente. Tal vez si cumpliera el espíritu de la Constitución de Alberdi, el espíritu alberdiano, bueno, estaríamos haciendo con la economía cosas distintas, ¿no es cierto? Pero digo, uno puede cumplir formalmente la Constitución y estar haciendo una política económica desastrosa. Fíjense que justamente nosotros identificamos 4 factores asociados al retraso. Las guerras mundiales que, como bien dice Ricardo, nos destrozaron, pero ese sí, no fue culpa nuestra, digamos, menos mal, que por lo menos alguien nos podría... luego la volatilidad, luego el proteccionismo excesivo y la inflación. De estas dos, de estas 3, estamos insistiendo, es decir, tenemos más inflación, más proteccionismo y más inestabilidad macroeconómica. O sea que este gobierno cumple formalmente la Constitución, digamos, te puede decir más o menos, pero algunos puntos cumple, y sin embargo nos está llevando un desastre en términos de política económica. Y por eso dije, digamos, además de vuelta, uno mira la performance de Argentina del periodo de 1983 para acá, y bueno, el periodo de Alfonsín es un periodo de retraso de la Argentina. Se cumplía formalmente con la Constitución, a lo mejor con mejor respeto por la división de poderes y por los valores y por los principios republicanos, pero tampoco era condición necesaria para que nuestra economía funcionara mejor. Vamos, sí, ahora la última pregunta, que es para López Murphy. Dice, ¿cuánto más tiene que pasar? ¿Aprenderemos de la historia alguna vez? Comentar que el peronismo tiene mucha capacidad para reciclarse. Comentar también que la oposición está desdibujada. Massa ahora es opositor y tiene signos de admiración. A ver, yo me siento como Churchill cuando la ofensiva alemana era muy exitosa. Y digo, para las dudas y preguntas que tienen ustedes, Churchill dijo, hasta con Stalin nos vamos a unir y yo hoy diría, con todo lo que haya disponible. Porque yo no excluiría a nadie, estoy como Francisco. Abrir puertas abiertas. Y no excluiría a nadie, no porque no tengo respaldo, tengo cualquier cantidad, pero tengo una alforja llena. Estoy pensando en otra cosa, yo estoy pensando en la peligrosidad de esta gente. Entonces, si podemos derrotarlo, yo no excluiría ningún esfuerzo para que sea más abrumadora la derrota. A mí me parece que si lográramos que salieran terceros sería una cosa extraordinaria. No, digo, esto no es un broma, o sea, porque también hay que saber a qué juega el adversario. ¿A qué juega ella? Ella sabe que no puede ganar. Ella es tremenda, o sea, no la subestimen. Yo creo que uno de los problemas... ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora tengo una pregunta. De Néstor podríamos decir cualquier cosa, probablemente si Néstor hubiera vivido, hoy sería el dueño del Clarín y a lo mejor ya era el dictador de la Argentina.
pero la economía no estaría tan desmadrada como está. No sé, no, yo tengo mala opinión de los dos. Yo creo que esto estuvo mal desde el comienzo, que las ideas eran disparatadas del comienzo. Lo que le tocó a él fue una época mucho más favorable y probablemente tuvo el margen de maniobra. Pero digo, yo creo que ella es muy inteligente, o sea, no para el bien, pero digamos, es inteligente. Yo creo que ella tiene un plan estratégico, para mí muy claro, que es ver si con lo que tiene, en una atmósfera de estupidez crónica de la oposición, puede ganar. Y si no puede ganar, salir segunda y quedarse con un núcleo muy duro de legisladores, de fanáticos ahí alrededor que hagan imposible al resto gobernar. Entonces ese me parece el plan estratégico. Entonces ese plan estratégico puede estar equivocado, pero eso es lo que yo veo venir. Entonces yo creo que si pudiéramos quebrar, que ya no saliera segunda, sería fatal. Primera, por supuesto, pero digo, me parece que ese es el corazón del problema. Entonces, todos conocen mi opinión, ha sido muy clara esta noche, lo que yo opino. Imagínense lo que opino de los que son los mozos jóvenes de esta idea. Pero, dada la circunstancia, agrupemos lo que se pueda y enfrentemos lo que viene del otro lado. Y si pudiéramos lograr que salgan terceros, yo creo que la posibilidad de que se rehagan es baja. Si salen segundos y ella logra armar una bancada importante, va a ser un infierno. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Si ella logra armar eso. Ahora, los errores los pueden cometer ellos y nosotros. Nosotros no dejamos uno por cometer. Así que el margen del otro lado también agrupar, como yo veo que va a ser difícil la narrativa de convertir a los buitres en ruiseñores y al juez senil en jurista destacado, convertirlo a Scioli en el abanderado va a ser una tarea compleja. Pero ahí vamos. Entonces, frente a eso hay que tener una alternativa. Y yo creo que la mejor alternativa es no dejar de ganar ningún gobierno local y en lo posible ver si lo podemos llevar al tercer lugar. Creo que nos va a ayudar la crisis económica. O sea, yo creo que la crisis económica los va a poner en una situación muy complicada. Entonces, es posible que tengamos alguna suerte que en la combinación, que no cometamos suficientes errores, ellos cometan algunos, y la crisis económica los ponga en una situación de no rehacerse. Casi que nos convendría que las elecciones fueran así en 2016. Pero yo creo que ella trabaja todo el día. Yo no he visto una persona que trabaje más que ella. Yo creo que ella es una persona es workaholic, o sea, una persona que trabaja todo el día. Cuando se maquilla está pensando cómo no va a jorbar. Es decir, es una máquina. Entonces creo que el que la subestima no entiende lo que nos pasa. Y ella tiene además un liderazgo sobre sus fuerzas impresionante. Escúchenme, le hace votar lo que quiere, en las condiciones que quiere, sin vacilar, sin discutir y sin observación. Y van y hacen la veña y salen a votar como si fueran un tropel. Digo, no subestimemos lo que son capaces. Yo creo que ese es un error que hemos tenido gravísimo. Muchas gracias a todos. Si piensa postularse como legislador por la provincia de Buenos Aires. Listo. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un aplauso de todos los miembros del Ateneo para ustedes, que el Ateneo siempre han venido a todos. Muchas gracias a Ricardo y a Martín Lagos. Hasta luego.
No hay inversiones, si no hay